El título de este mensaje es la gran persecución de la iglesia en Jerusalén, Hechos 8, del 1 al 4. Hechos 8 presenta el inicio de una persecución intensa contra la iglesia en Jerusalén y era liderada por un hombre llamado Saulo. Aunque parecía una derrota, Dios usó este sufrimiento para que la iglesia creciera y se expandiera por todas las regiones de Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. En los años 1950, bajo la dictadura brutal de los comunistas, allá en el norte de Corea, el pastor Kim y un grupo de creyentes vivían escondidos. Habían ellos cavado y hecho túneles debajo de la tierra y por muchos años estaban viviendo ahí abajo, escondidos, mientras que arriba reinaba la dictadura. Pero un día descubrieron su escondite, los forzaron y los llevaron a juicio. Pero no era un verdadero juicio, era una ejecución pública delante de 30,000 soldados de los coreanos del norte. Y fueron presentados delante de ese grupo de hombres y les dijeron: nieguen a Cristo y van a vivir. Pero ellos no negaron a Jesús. Entonces el capitán decide tomar a 4 de los niños de ellos. Y toma una soga y les amarra la soga en su cuello. Y les dice: nieguen a Cristo o sus hijos van a morir. Pero en vez de responder con terror, en vez de que ellos se asustaran, ellos dijeron: pronto los veremos en el cielo. Los niños murieron en silencio. Pero el comandante no había terminado. Ordenó que trayera una aplanadora y los cristianos fueron puestos ahí acostados. Y de repente se enciende el motor rugió. Y la última vez se les dio la oportunidad de negar a Cristo. Y mientras la máquina avanzaba, mientras los cuerpos eran aplastados bajo aquellos rodillos, mientras la multitud observaba, los creyentes comenzaron a cantar. Escuche esto: mi amor a ti, oh Cristo, mi amor a ti. Solo a ti buscaré más amor a ti. Deja que el dolor actúe más amor a ti. Entonces mi último aliento será para alabarte. Este será mi clamor final desde el corazón. Más amor, oh Cristo, a ti. El régimen lo llamó una victoria contra la superstición, pero el cielo lo llamó una corona eterna para los fieles. Alguien dijo que la sangre de los mártires, de aquellos que mueren por Cristo, es la semilla del evangelio. ¿Usted cree que al matar a un cristiano va a apagar el cristianismo? No, eso enciende más al cristianismo. Hay más ánimo cuando los cristianos son perseguidos, son atacados, cuando los cristianos son desterrados, cuando los cristianos son aserrados, son mutilados, cuando son fusilados. ¿Usted cree que el cristianismo se apaga? No, expone a los falsos y los verdaderos seguimos de fiel. Y cuando la gente observa eso y ve, ¿cómo puede ser que un cristiano cante más amor a ti mientras lo están matando? Ese es el amor del verdadero cristiano que ama a Cristo porque es un discípulo maduro y quiere que el evangelio avance. Escuche esto. Yo creo que lo que nos hace falta en este país es una persecución. Somos muy cómodos en este país. Y a mí lo que más enciende mi corazón es cuando leo estas páginas de Hechos y veo cómo los cristianos eran perseguidos. Ellos no se acobardaron, ellos no dejaron de predicar, ellos seguían predicando con más ímpetu, con más fuerza. Allá en China les decían: ¿cómo es posible que no podemos apagar el cristianismo? Los amenazamos, los desterramos, los metemos presos, pero parece que se multiplican más. Y un pastor chino dijo: es que los cristianos somos como el bambú. Si usted corta el bambú, crece más fuerte y más alto. Y así es el cristianismo. Y nos han perseguido, nos siguen persiguiendo. El cristianismo es el único que no busca perseguir a otros. Y no estamos hablando del cristianismo general tradicional, no, el cristianismo bíblico nunca ha perseguido a otro. Mayormente los bautistas han huido, han sido desterrados. Y escuche esto que vamos a ver el día de hoy. Habla de lo que es la persecución del cristianismo, la primera persecución. La palabra persecución suele traer miedo o incertidumbre, pero en la historia bíblica muchas veces ha sido el medio para avivar la iglesia. Cuando la iglesia está dormida, Dios dice: voy a enviarles persecución. La palabra persecución es el acto de acosar, maltratar o hacer sufrir a una persona o grupo
por causa de su fe, creencias o convicciones. En vez de apagar la fe, la prueba lo fortaleció. Este pasaje nos muestra cómo la presión externa no destruyó la obra, sino que la dispersó con poder. El problema no es que los de afuera nos destruyan, el problema muchas veces es que nos destruimos desde adentro. La división dentro de la iglesia. Mismo Jesús dijo, un reino dividido no puede estar firme. Nunca ha sido de afuera lo que destruye a la iglesia. Lo de afuera nos une, tenemos un enemigo en común. Peleamos contra el diablo y sus huestes. Y somos como soldados unidos, una hermandad luchando contra las huestes del maligno. Y créame que lo que a mí más me ha motivado, no estoy minimizando las escrituras, pero ver los testimonios de los fieles, eso me motiva mucho a mí. Los cuales no somos dignos. Si nos quejamos de venir a la iglesia porque hace mucho calor o hace mucho frío, está muy lejos. Cuando hay cristianos que simplemente al dejar saber a otra persona que es cristiano, lo matan, los desterran. Su familia los aborrece. Conocimos a uno de India, hermano Thompson. Yo no me acuerdo cuál era su nombre original de India, era muy raro. Pero allá en la India, cuando tú te convertías a Cristo, tenías que salir de tu casa con tus maletas. O sea, si usted quería ganar almas, usted tiene que estar listo a recibirlos en su casa. Encontraba a un indio y le predicaba el evangelio y él recibía a Cristo, pero él sabía que el riesgo era, mi papá no me va a querer y no tengo dónde vivir. Entonces yo tengo que estar dispuesto a darle un lugar a vivir. Pero eso no es así aquí. Aquí no sufrimos de esta manera. Aquí no batallamos para que tengamos servicios como estos. Pero esa es la tristeza que hay en mi corazón muchas veces. Me refiero a mí mismo, somos muy cómodos, muy apáticos. Nuestro cristianismo a veces no tiene mucha convicción y mucho fuego. Estamos más centrados en lo terrenal y el momento de ahora, mientras hay hermanos en Cristo, en África, en Asia, que están siendo perseguidos por su fe. En Hechos 7, Esteban fue asesinado por predicar la verdad. Hechos 8 comienza justo después y nos presenta a Saulo, un fariseo joven, celoso, que se convierte en el rostro de una intensa persecución. Sin embargo, los creyentes no se esconden ni se detienen, sino que usan este momento de dolor para expandir la obra misiones. Este capítulo marca la primera transición en el libro de Hechos. Hasta aquí el evangelio había sido mayormente en la ciudad de Jerusalén. En este punto comienza a cumplirse parte del mandato del Señor que dice en Judea, en Samaria. Y de aquí van a entrar los creyentes a Samaria. ¿Y de Samaria a dónde van a ir? A todo Judea. Y después van a ir hasta lo último de la tierra. Entonces aquí empezamos saliendo de Jerusalén a causa de una persecución. Pero recuerde, para que esto suceda fue necesario una severa persecución. El Señor a menudo usa tiempos de dificultad para enseñar a su pueblo, para mover a su iglesia y para despertarnos. Note lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿a quiénes? Este no es una promesa para todos los cristianos, son para los cristianos que aman, es una promesa condicional. Si usted ama a Dios, significa que tiene comunión con Dios, camina con Dios, ora, usted es fiel a la casa de Dios, usted sirve al Señor, una persona que ama a Dios, dice ahí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas. ¿Qué excepción hay en esta frase? ¿Todas? Nada. Cualquier cosa que le suceda a un cristiano que ama a Dios, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos aquí una tremenda promesa. Si usted ama a Dios, yo amo a Dios. Si usted lee la Biblia, usted guarda sus mandamientos. En esto sabréis que si tú me amáis, dice Jesús, que guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, significa que usted obedece y usted es fiel. Y cualquier cosa que le pasa, todo le ayuda a bien. Pero si no ama a Dios, ahí es donde viene la incertidumbre. ¿Y por qué me pasó esto? Porque usted no. Cuando usted dice que está confundido de su situación,
Pero usted tiene que analizarse cómo está su vida. Si usted ama a Dios, ¿qué dice el pasaje? ¿Todas? ¿Cómo qué? A ver, denme ejemplo ustedes para que no digan que yo fui. Si alguien se enferma, me enfermé, pero yo amo a Dios, quiere decir que esta enfermedad es para algo bueno. ¿Me ayuda? Para algo bueno. ¿Cómo qué? Confiar más en Dios, depender de Él, hacerme más humilde, glorificarlo, porque no todas las enfermedades son por causa del pecado. Hay enfermedades que vienen simplemente para que Dios obre en nosotros y glorifiquemos a Dios. Todas las cosas, pero si usted no ama a Dios, usted va a cuestionar por qué me vino esta enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron por acá? ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo? Escuché una voz aquí. ¿Qué otro ejemplo? Deme otro ejemplo. ¿Trabajo? ¿Cómo perdió el trabajo? ¿Perdí el trabajo? ¿Me ayuda bien eso, pastor? ¿Cómo me ayuda bien que perdí el trabajo? Bueno, si usted ama a Dios, todas las cosas. Y hay cosas que usted no puede ver más allá, y usted se preocupa, ¿y cómo le voy a hacer? Pero recuerde, todas las cosas, al que ama a Dios, le ayudan a bien, para mostrar una vez más que Dios se va a obrar, va a manifestar su poder y su provisión, pero usted tiene que confiar en Él. Yo pienso que ese ya lleva un grado de madurez que muchos cristianos, es más, la mayoría no han comprendido. Porque cuando viene el problema, en vez de glorificar a Dios, se desaniman. Y este pasaje, una persecución, dice la Biblia que Dios la usa a bien. Mire 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué cosa? De los padecimientos de Cristo. El contexto de este pasaje habla de sufrir por Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Note, si sois vituperados, ¿por el nombre de quién? De Cristo. O sea, si eres ridiculizado, atacado, perseguido por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aún en medio de ese prueba de fuego, que soy perseguido, soy atacado, dice, tómalo por gozo, gózate, alégrate. Vemos entonces que esta persecución fue algo bueno o fue algo malo. Fue algo muy bueno. Quizás en el momento no puede usted gozarse, pero con el tiempo usted se va a dar cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Veamos en este pasaje, en Hechos 8, 3 realidades sobre esta gran persecución que nos muestran cómo Dios incluso en estos momentos más difíciles puede obrar. En primer lugar, note su cabecilla, la cabecilla de la persecución. El inicio de la gran persecución en Jerusalén fue liderada por un personaje clave. Su nombre es Saulo. La palabra cabecilla es la persona que lidera, dirige o encabeza un grupo, especialmente en acciones negativas, rebeldes o violentas. Este joven fariseo, ferviente defensor de las tradiciones judías, se convierte en el protagonista principal del ataque contra la iglesia. Para entender quién era Saulo, esto nos va a ayudar después el ver el contraste radical de su futura conversión y cómo Dios, escuche, puede transformar al peor perseguidor en el más grande predicador del evangelio. A ver qué tan preparado, pero qué tan sanguinario era este hombre, que si él fue transformado, quiere decir que cualquier persona puede ser salva. Y Dios puede usar a cualquier persona también para su obra. Si usted se cree tan mal, vil pecador, usted tiene que ver lo que hizo Pablo, o lo que aquí se llama Saulo. Escriba letra A, fue Saulo el joven fariseo. Nosotros que conocemos la Biblia sabemos que Saulo se convierte en Pablo el más grande predicador. Si usted no sabe esto, aquí le presento entonces al mejor evangelista que el mundo quizás ha visto sobre la faz de la tierra, pero aquí lo estamos encontrando como el protagonista o el antagonista principal de la iglesia. ¿Están conmigo ahí? Dice el versículo 1 de Hechos 8, nada más voy a leer la primera frase. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo no era un criminal común, ni era un hombre ignorante, era un joven muy brillante, apasionado por su religión y estaba formado entre los líderes de Israel. Su figura aparece como el principal responsable humano detrás de la persecución de la iglesia en Hechos 8. Y sabemos que el diablo es el que persigue, pero él es el instrumento humano.
Él conocía la ley, amaba las tradiciones judías y se sentía llamado a defender su fe, incluso con violencia hacia sus propios hermanos. Su perfil muestra cómo un hombre religioso puede estar sinceramente equivocado. Hay mucha gente que está equivocada y son sinceros, pero también muestra cómo Dios puede transformar a cualquiera, incluso al peor perseguidor. Note que él fue un fariseo celoso. Vaya conmigo en su Biblia, Hechos 26. Saulo era parte de la secta más estricta del judaísmo y lo demostraba con fervor. Lo mostraba tanto en su vida personal como en la oposición a los cristianos. Era religioso, pero sin entendimiento. Y mucha gente hoy son muy religiosos, pero no entienden la verdad. En Hechos 26:4, ¿están conmigo ahí? Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más estricta ¿qué? Secta de nuestra religión, he vivido ¿qué? Fariseo. ¿Sí están conmigo? Háganme un favor, cuando yo leo un pasaje, usted tiene que leer el pasaje. Síganme, por favor. La palabra los fariseos eran una secta, según estrictos en la ley, y más bien celosos de sus tradiciones. No voy a tratar ahorita lo que es un fariseo, pero los fariseos no seguían la Biblia. Tiene que entender esto, mi querido hermano. Mucha gente piensa que los fariseos eran muy rígidos en la ley. No, ellos tenían sus tradiciones extrabíblicas, tenían reglas que habían inventado aparte de lo que estaba en la Biblia. Por eso Jesús los condenaba diciéndoles que ellos habían hecho una tradición o un mandamiento de hombre en lo es un mandamiento de Dios. Y no está hablando de los mandamientos en la Biblia. Muchas veces pintan a los fariseos como gente muy rígida en ser obedientes para que no juzgues a los demás. Si tú juzgas a otro, eres un fariseo. Si tú señalas el pecado de otro, eres un fariseo. Pero no es así. Los fariseos condenaron a Jesús, aborrecían a Cristo. No guardaban el principal mandamiento, que es amar a Dios y amar a su prójimo. No guardaron el mandamiento de seguir la ley de Dios como Dios la había mandado. Los fariseos eran hipócritas. Los fariseos inventaban reglas a su conveniencia y controlaban a la gente. Sin embargo, el ser un fariseo al inicio tenía un buen principio. La palabra fariseo significa separado o apartado. Y aquí Pablo explica que toda su vida fue vivida según una tradición más estricta del judaísmo. Y él no era un desconocido, él era muy conocido. Su vida era pública y lo reconocían todos como líder entre los judíos. Note Filipenses 3:5, dice así, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué dice ahí? Fariseo. En cuanto a celo, note, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué era? Irreprensible. Pero no era solamente un fariseo, sino que lo era con excelencia. Note lo que dice Gálatas 1:4, dice, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, aquí se esforzaba en cumplir cada aspecto de la ley. Y él sí era un fariseo sincero que trataba de seguir la ley de Dios. Note que esa palabra adelantaba significa o indica progreso, éxito, avance. Pablo no era uno más. Él superaba a sus iguales en dedicación y en crecimiento religioso. Pablo no era pasivo ni promedio, se destacaba por su fervor, su devoción a las tradiciones de la religión judaica. Estaba completamente comprometido. Pero escuche esto, muchos hoy están sinceramente equivocados. Hay quienes son muy religiosos y puede que sean fieles a su religión. Y mire, la religión es buena según la Biblia. La palabra religión significa servicio o dedicación a algo. Y la religión verdadera se encuentra en Santiago, que es visitar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la religión verdadera según la Biblia. Pero cuando hablamos de religión, la gente se refiere a los ritos, a lo que hacen en sus iglesias o en sus templos. Escuchen, lo que hacemos aquí no debe ser sentido como una religión. Cuando le pregunten a usted, ¿qué religión es usted? Usted diga, nosotros no tenemos una religión, nosotros seguimos a Cristo. No tenemos tradiciones, tenemos mandatos de Dios. Y guardamos los mandamientos porque amamos a Dios. ¿Le fuerzan a usted a amar a Dios? Si usted, mire, yo nunca quiero que usted tome un mandato en la Biblia y lo ponga en práctica porque el pastor lo dice que lo tengo que hacer. Nunca explique a la gente, en mi iglesia enseñan esto. Usted tiene que decir, en la Biblia dice así.
Ahora sí, nosotros tratamos de predicar lo que dice la Biblia, pero en su mente usted debe reconocer que lo que usted cree, lo cree porque lo dice la Biblia. No porque lo dice un hombre, no porque se lo aplican aquí de una forma, de un requerimiento de liderazgo, no. Los requerimientos en nuestra iglesia para activar o ser parte de la iglesia, todos son bíblicos. Yo nunca le voy a pedir algo que usted haga que no está en la Biblia. Si yo le pido que haga algo fuera de la Biblia, o sea, un principio, que usted obedezca en algo, le voy a decir claramente, esto no está en la Biblia, y si quiero que usted lo haga por X razón. Pero nunca le voy a decir que es una razón bíblica, sino es una razón personal como pastor o líder de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Pero mire, hay gente que se aferra a su religión. Y muchos de ellos están haciendo las cosas porque creen que es la verdad. Hace 2 años estuve visitando en una conferencia de jóvenes y después de que terminamos manejamos de una ciudad a otra y pude ver cientos, si no miles de personas subiendo sobre una montaña. Habían 12 días de celebración durante diciembre, donde conmemoraban lo que llaman allá la Guadalupana. Y mucha gente caminaba largas distancias. Y mucha gente de ella muy, muy sincera. Yo nunca cuestionó su sinceridad. Me da tristeza porque sin Cristo no hay salvación. No importa qué tan sincero la gente sea. Una vez me dijo un muchacho que yo creo que Dios impresiona con la obra que hacen los testigos de Jehová. Dije, ¿a qué te refieres? Su devoción, cómo se apartan ellos del pecado, ni siquiera escuchan música o ni siquiera celebran ciertos días y miren, son fieles y salen y reparten sus atalayas. Y él me dijo, ¿no crees que Dios se impresiona con eso? Le dije, no, mi hermano, Dios no se impresiona con nadie, ni con nosotros. Muchos de ellos, sinceramente, todo lo que hacen, lo hacen de corazón porque creen que es la verdad, están cegados, pero ser religioso o ser apegado a sus leyes, sus reglas, no salva a nadie. Es más, si usted trata de guardar los mandamientos, aún como un cristiano, usted no va a ser salvo. Usted tiene que creer en Cristo Jesús. Romanos 10:2 dice así, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de ¿quién? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra significa conocimiento de la Biblia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué cosa? La justicia de Dios. Ustedes de nuestra iglesia saben exactamente qué significa este pasaje, lo hemos ya estudiado, pero eso significa sujetarse a la justicia de Dios, significa que Dios ha diseñado una forma de salvar a una persona. La justicia de Dios es así, cree en Jesucristo y serás salvo. Si no crees en Jesucristo, ¿serás salvo? Y si una persona no se sujeta a esas declaraciones de la Biblia, entonces está cegado, está desviado y tristemente pasará la eternidad en la condenación, aunque tengan celo. El problema es que no tienen celo, pero no conforme a las Escrituras, no conforme a la ciencia. Ahora regresa a Hechos 22, quiero que vea conmigo dónde nació Saulo. En Hechos 22, versículo 3. Y de cierto soy hombre judío, nacido ¿en dónde? En Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo nació en una ciudad muy importante en el mundo de Roma, que es Tarso de Cilicia. Hoy es lo que se conoce como Turquía. Era el centro de cultura y filosofía y comercio. Pero aunque él nació ahí, vaya conmigo al versículo 3 de nuevo, note dónde creció. Dice ahí, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero, ¿qué dice la siguiente palabra? Criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén. Note, educado a los pies de Gamaliel. Fue instruido por uno de los más grandes maestros de su tiempo. ¿Se llamaba cómo? Gamaliel. ¿Alguien se acuerda de Gamaliel? Ya lo hemos estudiado en el libro de Hechos. Esta es la segunda vez que él aparece. Ahorita iremos al capítulo 4 para leer sobre él. Pero mire, recuerde que él era un hebreo de hebreo. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué dice después ahí? Hebreo de hebreos. Miren, si usted está leyendo estas cosas de Pablo y no comprende qué tan importante es, Pablo tenía prestigio por su nacionalidad. Él era hebreo de hebreo. No era como aquellos hebreos mezclados con los griegos, como Esteban y como Timoteo, que era medio griego y medio judío. Él era hebreo. Es como aquellos que yo sí soy mexicano. ¿Se ha visto cómo se enorgullecen por eso?
No, yo sí soy aquí. Ustedes aquí, los pochos que nacieron aquí no saben qué es aquí. No tiene nada que ver. Yo no sé por qué nos enorgullecemos de ser de un lugar que, pues no es Michoacán. Si fuera de Michoacán, pues diría entonces sí. Yo pienso que todos nosotros nos sentimos honrados del país donde venimos, ¿correcto? No estoy diciendo que es malo, pero es malo sentirse mejor que otro, eso sí. No, yo no soy salvadoreño, y el salvadoreño, no, yo no soy guatemalteco, y el guatemalteco, no, yo no soy hondureño, y así cada quien. No. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Pero Pablo no lo ve así. Él decía, yo soy hebreo de hebreo. Tenían un orgullo de ser de esos hebreos, verdadero hebreo, de la tribu de Benjamín. En aquel tiempo había mucha gente que tenía linaje hebrea, pero no podían trazar su linaje. ¿De qué tribu eres? No sé. Pero él sí. Es más, él fue presentado y circuncidado al 8º día, conforme a la ley. O sea, él tenía todos los requerimientos para ser una persona importante y reconocida en su tiempo. Él tenía una cultura, sangre y tenía práctica que se necesitaba para aventajar en su carrera como un judío, como uno del pueblo de Dios. Pero recuerde, ninguna herencia espiritual, familiar o étnica puede salvarnos. Aunque venga de una buena familia, solo Cristo salva. Y usted tiene que recordar a sus hijos que simplemente por ser hijo de un cristiano no le hace a usted un cristiano. Y eso usted dice, pastor, eso es claro. No. Me ha tocado ir a muchos lugares y le preguntas a un joven que tiene 15 años, toda su vida él creció en una iglesia bautista, y le preguntas, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Iría al cielo porque mis padres son cristianos. Y eso es asombroso. Y usted no ignore esto que le estoy diciendo. Asegúrese que sus hijos son creyentes. El hecho de que ellos nacieron en una cuna cristiana o vienen a una iglesia cristiana no significa que ellos han entendido y que ellos han creído. Esa es su responsabilidad, Padre. Nosotros como iglesia les enseñamos y los maestros les enseñan, pero últimamente la persona que puede asegurarse que su hijo comprenda bien es usted como padre. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Están conmigo ahí? Mas a todos los que le recibieron, recuerde, Jesús vino a lo suyo, pero lo suyo vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Mire, los cuales no son engendrados, o sea, nacidos de sangre. O sea, no puedes nacer simplemente de una familia, ni voluntad de carne. No es por guardar los mandamientos en la carne, ni voluntad de varón. Nadie puede declararte salvado, dice ahí, sino de Dios. Dios te engendra como su hijo cuando lo recibes a Jesús y crees en Él. Significa entonces que todo lo que Pablo creía era insignificante. Por eso él dijo que él tenía todo esto por basura. De nada servía que él era hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, irreprensible conforme a la ley. Sin Cristo eso no sirve para nada. Entonces, aunque era muy celoso y era muy educado, estaba perdido. Regrese a Hechos 22, quiero que vean de nuevo, su maestro era Gamaliel. Dice ahí a mediados del pasaje, en Hechos 22:3, instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel era un rabino muy respetado. Ser formado por él era un gran honor y muestra del nivel académico de Pablo. Pablo no era cualquiera, y eso es lo que usted va a ver en esta vida de Pablo. Los que Jesús escogió eran, ¿de dónde? Dice la Biblia, eran del vulgo, para que me entienda, del barrio, de la calle, de donde todos nosotros salimos. Me incluyo mi familia, nosotros somos de un pueblito muy pequeño, y estamos acá en Estados Unidos porque mis padres no podían progresar en México, en Michoacán. Mis padres me cuentan de la vida humilde que ellos tenían. Es más, mire, el teléfono de línea, no llegó a nuestro pueblito hasta después del 2000. Las carreteras aún eran de tierra. Y fue ya hace 20 años que empezó a progresar más el pueblo. Pero también usted regresa a ese pueblo, una tercera parte de las casas están vacías. ¿Por qué? Venimos a buscar una vida para sobrevivir. Y aquí nos encontró Cristo. Yo le digo a la gente, yo nací de nuevo aquí en Estados Unidos, así que mi alma es de aquí y no me puede sacar.
Pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde nos sacó Dios? Pero Saulo, ¿de dónde era él? Él era muy estudiado. Él era preparado, mucha academia, mucho conocimiento, quizás negociante. Y su maestro era Gamaliel. Es como que usted diga, ¿dónde estudiaste? No, pues yo fui al Community College aquí en Santana. Ah, está bueno. ¿Y tú a dónde fuiste? Yo fui a Harvard. ¿Cómo? Harvard es una de las escuelas más prestigiosas que hay. Yo fui a Harvard, después fui a Princeton. ¡Wow! En México sería Politécnico de Guadalajara, los jesuitas. Yo no sé, algo así. Mi tío estudió en la Universidad de Michoacán, Autónoma, no sé qué, y le dije, tío, ¿por qué? Esas escuelas no sirven para nada, dijo. Las escuelas buenas, me dijo, son más caras. A de cuenta, entonces, Pablo fue a las mejores escuelas que había, no solamente en su país, pero en toda la nación. Un hombre muy educado. Note Hechos 4:13, ahí en su bosquejo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mire, se maravillaban y le reconocían que habían, ¿qué? Estado con Jesús. Los títulos y mentores no definen nuestra vida espiritual. Saulo tenía el mejor maestro, pero no tenía la salvación que Cristo ofrece. Y el mejor maestro, más que Gamaliel, es Jesús. Si usted lee la Biblia, usted va a ser educado como usted no se imagina. Mucha gente minimiza lo que la Biblia puede hacer con usted. Cambia su forma de hablar, su forma de ver las cosas, le aumenta la sabiduría. Y créame que aunque sí creo que sí acredito o sí pienso que la educación académica es importante, tiene valor, pero de nada sirve si no tiene la bendición de Dios. Note en Hechos 23:6, Pablo era hijo de un fariseo también. Él era fariseo, pero era hijo de fariseo. ¿Están conmigo ahí? Hechos 23:6, y cuando Pablo percibió que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo siendo, ¿qué dice él? Y siendo fariseo, hijo de fariseo. Entonces, él viene de una familia de fariseos, donde desde la edad temprana él sabía lo que era ser un fariseo. Quizás él miraba a su papá, miraba las reuniones y él decía, yo quiero hacer eso. Cuando yo sea grande, yo voy a ser un fariseo. En Hechos 22:27, note que él era un ciudadano romano. Dice, entonces vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo ¿de qué? De nacimiento. Aquí Pablo está por ser torturado y un día vamos a llegar a Hechos 22. Y antes de que lo torturen, él dice, ¿es lícito torturar a un ciudadano romano sin juicio? Se asustaron porque lo que estaban a punto de hacer era algo muy, muy grave. Y ahí va el hombre, el encargado, el tribuno, y le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Dijo, sí. Dije, ¿pero cómo? Yo pagué mucha plata, mucho dinero para que yo fuera, para convertirme en ciudadano. Pero él dijo, yo nací ciudadano. Porque él nació ¿en dónde? En Tarso. O sea que sí está viendo los privilegios que Pablo tiene. Esto le va a abrir a él después una puerta incluso en el ministerio. Ahora, si nosotros los mexicanos tenemos, si usted ve a un misionero mexicano, por ejemplo, y tal vez también los hermanos sudamericanos, centroamericanos, pero yo tengo primos que son misioneros en Cuba. Los americanos no pueden ir a Cuba. Tengo amigos que son mexicanos y se van a Venezuela. Los mexicanos no pueden ir a Venezuela. Van a Rusia. Los americanos no pueden ir a Rusia. Hay muchos americanos que el mundo se les cierra, pero se les ha abierto la puerta a los misioneros mexicanos. En Ecuador, ¿te acuerdas? Estuvo aquí el hermano Gallo. Me contaba a mí el otro misionero, Wanga, que apoyamos, él es ecuatoriano. Y él decía, cuando yo era un muchachito no había muchas iglesias, ahora abundan. ¿Y quién cree que son los pastores que plantaron esas iglesias? Son muchos mexicanos. Le estoy diciendo esto porque
Si un mexicano tiene ese pasaporte, el mundo está abierto a él. Puede ir a cualquier lugar del mundo a predicar el evangelio. Aún en Cuba, donde tengo un primo. Y eso es lo que le estoy tratando de explicar, que por eso Pablo pudo llegar más lejos que los demás, porque él era ciudadano romano. A veces somos muy duros con Pedro y con ellos y no fueron, pero es que quizás no era tan fácil para ellos viajar como lo fue con el apóstol Pablo. Todo esto que estamos viendo, Dios lo va a usar para avanzar el evangelio. Ahora regresa a Hechos 7, quiero que vea conmigo el versículo 58. Hay una pregunta que quiero contestar. ¿Qué edad tenía Saulo aproximadamente aquí en este pasaje? Dice ahí en Hechos 7:58, ¿estamos ahí? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un ¿qué? De un joven que se llamaba Saulo. ¿Cómo le llama la Biblia aquí? Un joven. La palabra joven, la palabra griega para joven se usaba para referirse a varones entre los 20 y 40 años. Por eso le digo que yo todavía soy un joven. Aunque la Biblia no nos dice directamente la edad exacta de Saulo, aquí aparece por primera vez, se le llama joven. La palabra aquí se refiere quizás a alguien más bien entre 25 a 35 años. Ahora, ¿cuántos años tenía Pablo? Yo pienso que él tenía como 35 años. Déjenle explico por qué. Le llama joven, en primer lugar. En segundo lugar, él fue instruido por Gamaliel. Y para poder graduarte de la escuela de Gamaliel, según mis estudios, mis investigaciones, era hasta los 30 años. Entonces, por lo menos tenía ¿cuántos? 30 años, por lo menos. Pero, como él ya después era un líder, quiere decir que él ya tenía tiempo ahí, entonces es muy posible que tenía sus 35 años. La otra pregunta es que si Pablo estaba casado. Mire, en Hechos 23, versículo 6, vemos que los fariseos tenían esposas. Por eso dice, yo soy fariseo. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? ¿Hijo de qué? Hijo de fariseo. O sea que muchos fariseos se casaban y el matrimonio era visto como una responsabilidad entre los rabinos. O sea que aunque algunos argumentan que para ser parte de este concilio y ser fariseo era necesario estar casado, igual como un pastor, igual como un sacerdote, era un requerimiento entonces que Saulo estuviera casado. Ahora mire lo que dice en 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le es si se quedaran ¿qué? Como yo. O sea, Pablo aquí está diciendo que él soltero, pero dice viuda, ¿sí? ¿Son los viudos solteros? Si se murió su esposa, se convierte en soltero, ¿no? Sí. Entonces, ¿puede ser viudo y soltero? Sí. ¿Puede ser soltero y nunca haberse casado? Pues obviamente. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a muchos dicen, bueno, Pablo aquí está diciendo que él es soltero, pero aquí está hablando solteros y las viudas. Quizás los viudos y las viudas que se quedaron como yo. Ahora, yo no puedo afirmar que ese es el caso, pero tiene lógica que aún dentro del pueblo de Israel era esencial o necesario que se casara para ser líder, para tener un puesto, para que lo consideraran como algo importante. Entonces yo creo, esta es mi afirmación, la Biblia no lo dice, que Pablo tenía aquí 35 años y estaba casado. ¿Qué pasó con su esposa? Es muy posible que su esposa o lo dejó o se murió. La Biblia no nos dice nada, no nos explica, no nos dice qué pasó con su mujer. Puedo estar mal, pero eso es lo que yo creo, y si usted quiere saber mi respuesta, esa es mi respuesta. Quizás Saulo tenía 35 años y estaba casado en este punto. ¿Están conmigo? Letra B escribe y aprobó la muerte de Esteban. Saulo no era solamente un fariseo celoso, sino que él también participó activamente en la muerte de Esteban. Vaya conmigo a Hechos 22:20. Aunque él no arrojó las piedras, su aprobación muestra su convicción profunda contra el evangelio. Aquí vemos el nivel de la oposición que la iglesia enfrentó. ¿Están ahí en Hechos 22? Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Vaya conmigo a Hechos 7:58. Note que dice que él estaba presente. Su presencia era señal de liderazgo. Él no solamente estaba ahí. O sea, a veces vienen y
y acusan a una persona por estar presente y ser cómplice por la presencia. No, él era cómplice, no, él era la cabecilla, él era el líder. Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Pusieron sus mantos a sus pies, dándole autoridad simbólica. Note Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Su corazón lo aprobaba. Consentir significa que estar de acuerdo. Y él tenía autoridad para seguir a los santos. Note Hechos 9:13. Tenía el respaldo de los religiosos. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. En Hechos 9:21, note lo que dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Note aquí su autoridad no era simbólica, él arrestaba a la gente, él los llevaba a la cárcel. En Hechos 26 dice que encerraba en cárceles a mucha gente. Vaya conmigo, por favor, ahí Hechos 26:10. Sí pueden ver la autoridad de este hombre, era un hombre muy importante. Y era su odio tan grande que él perseguía a la gente y era un hombre muy dotado, muy preparado, muy inteligente, pero con mucha autoridad, los cuales también hice en Jerusalén. Mire, yo encerré en cárceles, ¿a quién? A muchos de los santos, habiendo recibido, ¿qué cosa? Poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué dice al final ahí? Yo di mi voto. ¿Están conmigo? Muy bien. Su cabecilla era ¿quién? Saulo. Su objetivo, regresa ahí a Hechos 8. O sea, que era su objetivo, era perseguir a la iglesia, iba tras la iglesia. Y este acto no fue desordenado, no fue generalizado, no fue sin dirección, él sabía a quién iba. Fue una campaña intencional dirigida específicamente contra la iglesia local de Jerusalén. Escuche esto va a pasar un día, nos van a perseguir. Muchos piensan que no, pero el día va a venir, donde van a venir tras las iglesias. Hace unas 2 semanas pude estar en una sesión de pastores donde un abogado, hermano David Gibbs, el segundo, él es un defensor de iglesias. Si las iglesias se meten en problemas legales, le podemos llamar a él y él viene y nos ayuda con cualquier situación legal que tengamos. La gente hoy está buscando siempre cómo puedo yo sacarle algo a la iglesia. Y hoy en día la iglesia es un lugar donde quieren hacer sentir que los niños no están seguros aquí. Quieren hacer sentir que la iglesia no es un lugar donde puede estar protegido. Tristemente, muchas malas iglesias se han solapado, abusadores han dado la vista gorda cuando hay pecado. Por eso tenemos que ser fieles en esto. Que en la iglesia no podemos permitir que cualquier persona venga y enseñe, que cualquier persona simplemente se introduzca, le confiemos. Tenemos que estar siempre cuidándonos. Porque los malvados están pensando en las iglesias está llenas de ingenuos y tristemente así lo es. A veces queremos que vengan y muchas iglesias hoy se encuentran en problemas por no seguir lo que dice la Biblia. Tenemos que denunciar lo que es el pecado. No podemos tolerar y decir, hermano, está bien, te perdonamos. No, si él comete un grave pecado sexual, él tiene que enfrentar la ley. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a mantener su pureza y su integridad. Pero sabe que muchas iglesias se están haciendo atacadas con todos los cambios del género y también toda esa agenda que hay del liberalismo de la mujer y los asuntos de la sexualidad están siendo usados para atacar a la iglesia también. La iglesia no está llena de amor, está llena de gente de odio. Odian a la gente y no aceptan a la gente por como son. Pero usted y yo tenemos que ser fiel a lo que dice las Escrituras. Por ahí se van a meter por otras maneras. En Hechos 8:1 dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Escriba ahí, letra A, Saulo perseguía a la iglesia. La meta de Saulo era destruir la iglesia de raíz. Él no se limitaba a oponerse al mensaje, sino que atacaba directamente a los cristianos. ¿Está conmigo en Hechos 8:3? Y Saulo asolaba la iglesia. Esa palabra asolar implica causar ruina, devastar, destruir completamente.
Y el ataque de Saulo no era meramente verbal o ideológico, era violento, era personal. Él iba directamente con los cristianos. Su meta era eliminar a la iglesia como institución, erradicar sus miembros y callar su testimonio. Note Hechos 9:21 en su Biblia, por favor. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocan este nombre? Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él era el perseguidor de la iglesia. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, ¿qué? Perseguidor de la iglesia. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué? Perseguidor, injuriador. Pablo atacaba a los creyentes físicamente, los perseguía. Por eso le estoy diciendo, aquí hay gente que nos va a perseguir físicamente. Hay gente que nos va a venir un día atrás. Y usted se ofende por las palabras que le dicen, se ofende cuando lo maltratan, cuando le dicen groserías. Mire, no nos están persiguiendo aún. ¿Qué sería de su fe cuando ya vengan por usted? Si vamos a evangelizar y nos empiezan a decir de Luis Toro y un montón de tonterías que nos enseñan y usted se desanima por esas cosas, ¿qué va a hacer de usted cuando ya vengan con una pistola? O cuando su familiar, su primo, su hermano le dice, ¿por qué abandonaste la religión? Eres un hermano separado, eres un protestante, y nada de eso es verdad. No se desanime. Es parte de la vida cristiana. La gente a veces piensa que le hace un favor a Dios o nos aborrece. En Juan 16, del 1 al 3, le voy a leer, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, mire, porque no conocen al Padre ni a mí. Y se está cumpliendo esto. Pablo piensa que está haciendo un servicio a Dios al perseguir a la iglesia. Y esto es impresionante. En Gálatas 1:23 dice así, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo, ¿qué dice ahí? Asolaba. Note que aquí que está asolando, no a los cristianos, sino a la fe. Aquí no se refiere a personas ni a estructuras, sino a la doctrina. Pablo se burlaba de la doctrina. Pablo predicaba en contra del evangelio. Pablo decía que Cristo no era el Mesías. Pablo decía que Cristo era un impostor. Pablo estaba ardientemente, no solamente persiguiendo a cristianos, pero predicando en contra de la verdadera fe. ¿Sí está entendiendo quién es Pablo? ¿Quién es Saulo? Saulo, un hombre muy preparado. La gente lo veía y decía, él es la esperanza del judaísmo. Y había un grupo de cristianos del vulgo, esa gente que ni educación tiene, esa gente que ni siquiera es hebreo de hebreos, están mezclados con los helenistas y griegos. Pero aquí tenemos a Pablo, él es la solución a este problema. Pablo, aquí están las autoridades, aquí están las cartas, ve y búscalos. Y Pablo, con celo en su corazón, iba casa por casa buscando a cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, los mataba y él daba su voto. Y este es el hombre que Dios salvó. Y algunos de nosotros a veces no tenemos esperanza. Dicen, no, es que mi primo es muy marihuano. Él no era como Pablo. No, es que mi vecino, él es muy religioso. ¿Más que Pablo? No, es que mi familiar es imposible que aprenda. ¿Más que Pablo? Pablo él mismo se usa como un ejemplo en 1 Timoteo, donde dice él que si Dios pudo salvarle a él, puede salvar a cualquier pecador. Se le debe dar esperanza, mi hermano. Es más, algunos de ustedes yo los veo aquí y digo, ¿y qué? ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Quién hizo la obra? Fue Dios el que hizo la obra, en cada uno de nosotros. Mis padres me decían cuando me miraban de muchacho, decían, este tremendo, ¿qué va a hacer de su vida? Pero mire, cuando Dios te abre el entendimiento y usted cree en Cristo, Dios hace maravillas, transforma al más borracho, al más mujeriego, transforma al hombre infiel, lo hace fiel, lo hace un cristiano firme. Solamente Dios puede hacer eso. Y es un testimonio para que otra gente vea lo que Dios hizo con usted. Por eso le digo a usted, lo que pasó en su vida pasada lo hizo en ignorancia, como Pablo lo dice, ¿correcto? Pero es un testimonio. Era el más peleonero del barrio. ¿Y se acuerda? Usted tiene esas cicatrices en la cara y todo. Y pastor, hermano, ¿qué le pasó en la cara? No, pues me peleé con un perro, y me peleé con estos, me peleé con aquellos. Pero ahora Dios me ha salvado.
Hay quienes a veces vienen con tatuajes. Le dije, pastor, mis tatuajes, mire, es un testimonio de lo que era su vida. Yo estoy orando que el Señor salve a uno que tenga mapa en la cara y todo. Todo tatuado lo vamos a poner allá afuera de Ujier para que reciba a la gente. Cuando la gente vea, dice, está tremendo. No solamente es una transformación, pero que es seguridad de primera clase. ¿Dónde lo encontró Dios? Hay testimonios que Dios le encontró a usted en la oscuridad. Si Dios pudo alcanzar a este hombre, ¿por qué tiene duda que pueda alcanzar a otro? Si la gente es dura, no es Pablo, no es religiosa, como Pablo era de los más religiosos. Mire su alcance de la persecución. ¿Qué hacía Pablo? Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia. Mire, y entrando, ¿qué? Casa por casa. Arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Iba a qué? Casa por casa. ¿Quién vive ahí? Un cristiano vive ahí. Casa por casa. Y buenas tardes, sí. Soy Saulo, vengo con el permiso del sacerdote. ¿Ustedes quiénes son o qué? ¿Hay cristianos aquí? Casa por casa. Pues de esa casa iba la otra. ¿Y allá quién vive? ¿Quién vive allá? ¿Quién? ¿Tú quién eres? ¿Quién es este de hablador? No es cierto. ¿Pero él iba a qué? No era suficiente encontrarlo ya en el templo. No era suficiente ya que se congregaron en un lugar. Él iba por cada casa. Hace años llegaron a tocar la puerta. Era el censo en el 2020. Tocaban la puerta. ¿Cuántos viven aquí? ¿Usted quién es? No, soy del censo. No, pues ¿qué le importa? No, soy del censo. Y mucha gente se ofendía porque el censo vino. Pero ¿sabe usted que ellos tienen una máquina que ellos saben cuánto hay adentro? Es asombroso. ¿Usted cree que el IA de hoy es espantoso? Ellos tenían el IA hace años. Lo que ellos tienen ahorita es muy avanzado. Pues le digo, cuando un día, si nos quieren encontrar como cristianos, nos van a hallar. ¿Cómo que piensa que todos los libros lo están haciendo digital? Un día van a controlar todo. ¿Usted piensa que es exageración? Bueno, quizás, ojalá estoy exagerando, pero hay muchas señales del fin del tiempo. Hay muchas señales que se está levantando una sola nación, una nación global. ¿Usted ha visto cómo nos asustaron durante el COVID? ¿Y usted puede pensar que ahora nos están convenciendo que hay ovnis? ¿Sí sabe eso, verdad? Que en México encontraron un extraterrestre. ¿Sí se acuerdan de ese? Que parecía mi primo, el chiquito así. ¿Usted piensa que todo eso es casualidad? El alcance de la persecución indicaba una redada sistemática y meticulosa. Probablemente tenía listas y hacía seguimientos para eliminar la presencia cristiana. Mire Hechos 9:21. Ahí arrastraba a los hombres y a las mujeres. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Eso vino acá para llevarlos, ¿qué dice ahí? Presos ante los principales sacerdotes. En Hechos 22:4 dice así la Biblia, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. No tenía compasión ni por edad ni por género. Saulo arrastraba físicamente a hombres y mujeres, dice ahí, causando trauma y separación familiar. Note Hechos 26:11. Forzaba a los creyentes a negar su fe. Eso es horrible lo que vamos a ver aquí. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Note, los forcé a ¿qué? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Es por eso que él iba ahora a Damasco. Y él dijo, ya hice buen trabajo aquí en Jerusalén, ahora voy a buscar a más cristianos. Y andaba atrás de ellos, con una furia. Vaya a subir la pena a Timoteo capítulo 1, por favor. Ven a Timoteo capítulo 1. ¿Sí está viendo qué tipo de hombre es este? Un hombre con un corazón frío, homicida, aborrecía a Jesús, predicaba en contra de la fe, perseguía a los cristianos, los arrasaba, los arrastraba, separaba a las familias, iba casa por casa. Oh, este hombre tenía un celo, un odio por Jesús. En Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Note esta frase. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. ¿Perseguidor de qué? De la iglesia. E injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, es muy cierto esto. Hay gente que es muy sincera. Él enseñaba falsa doctrina y era un falso maestro, pero él lo hacía sinceramente, en su ignorancia. Hay mucha gente en su ignorancia. Quizás usted era uno de ellos que se burlaba de los hermanos. Usted mismo molestaba a sus parientes cuando se convirtieron a Cristo. ¿Se acuerda cómo era usted? Pero lo hacía en su ignorancia. Dice el siguiente pasaje, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Pero note lo que él dice aquí, de los cuales yo soy el primero. Que esa frase significa yo soy el más pecador de todos. Y usted dice, ¿cómo Pablo usted era más pecador? Porque él aborrecía a Jesús, perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, blasfemaba en contra del nombre de Cristo. Dice el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Note, ¿para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Está diciendo, yo soy un ejemplo de que Dios puede salvar a quien sea. Hasta el más religioso, hasta su primo y su tía, que son religiosos de hueso colorado, a su amigo, vecino, cónyuge, quien sea, hasta el más bravo que usted pueda encontrarse, Dios puede hacer una obra en ellos. ¿Te crees o no? Yo a veces veo nuestra familia, nuestra vida, y digo, qué milagro el Señor hizo en nosotros, en mis padres. Mi padre vivía perdido, pero ellos siempre tenían algo, necesitamos buscar a Dios, pero ellos no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Y nuestro hogar cambió drásticamente. Yo tengo que ser muy cuidadoso en decir, pero yo como niño, yo podía ver los desacuerdos, las peleas, los gritos en nuestro hogar. Siempre constante riña, constante. Mi papá era vago, se iba y regresaba cuando quería. Una vez llegó y se puso a platicar con sus amigos en el estacionamiento. Mamá me dice, dile a tu papá que ya está lista la comida. Y yo voy enfrente de sus amigos, dice mi mamá que ya vengas a comer. Y se empiezan a soltar a risas sus amigos. Y yo a mi papá que me ve me dijo, vete de aquí. Te suelto unas patadas, era su dicho siempre. Y me fui. ¿Qué te dijo tu papá? Que me vaya. Y me mandaba otra vez. Y ahí iba yo. Y él llegó a las 6 de la tarde y no se metió hasta la casa hasta las 11 de la noche para que se le quitara a mi mamá, que él era el jefe. A él no le dicen qué hacer. Me acuerdo cómo se peleaban. Yo me acuerdo lo que hacíamos, lo que papá hacía con sus amigos y todo. Pero un día cuando el Señor llegó a su vida, cómo cambió su vida de él. Ahora veo un hombre que ama a su esposa, un hombre que ama a sus hijos, responsable. ¿Cómo Dios lo cambió? Porque él decía, yo a las iglesias no voy, le gustaba andar con una melenita así, con el pelo largo, puro rock, decía, y éramos rockeros. Rockeros, mi nombre es Ringo. Algunos me dicen, ¿por qué te llamas Ringo? Porque papá era un rockero, y él quería que yo fuera un rockero también. Y yo quería ser un rockero. Es más, para mi cumpleaños en el año 92, me iban a comprar una guitarra de rock and roll, y yo quería ser como Richie Valens. ¿Se acuerdan de Richie Valens? Oh, Dana, ese era mi... Pero papá recibió al Señor en mayo y adiós mi guitarra. Yo no era salvo, yo todavía seguía de rockero, era rebelde en la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué cambiaste? Yo era el que, no, ¿por qué cambiaste, jefe? Usted decía que nosotros éramos rockeros. Hasta que el Señor me salvó a mí después, a los 8 años. Era tremendo yo. Pero yo lo he visto muchas veces cómo hogares han sido transformados. Ustedes mismos me han contado sus historias. Cómo el Señor los salvó. Los sacó algunos de pandillas, de drogas, de maldad, huyendo de la ley, pero el Señor los alcanzó. Por eso le digo esto porque salimos a evangelizar y nadie quiere, pastor, pero mira, aquí estás tú. O sea, usted mismo es un testimonio de que Dios puede hacer algo maravilloso. Allá en Zacatecas hay un pueblito, Jerez, muy bonito. Ahí estaba un pastor pastoreando.
Y él decía, yo soy de este pueblo y aquí a los fines de semana vienen las bandas y un montón de bandas compiten, ¿cuál es la mejor banda? Esas bandas que con pum, 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 así bien fuerte, horrible, horrible. Y él decía, yo era el mero bandista, pastor, aquí yo le echaba ganas, yo siempre ganaba. Dije, wow, ¿de dónde lo sacó Dios? De la borrachera, de la maldad y del pecado. Después, el domingo, estamos en su iglesia y sí, viene un buen grupo, una buena asistencia. Pero luego usted va al pueblo, abundaba miles de personas. Me dijo él, mire pastor, ¿usted cree que ellos van a querer venir a la iglesia? Yo me quedé mirando, le dije, ¿qué no andabas tú allá? Si usted estaba allá, ¿por qué él no puede estar acá donde estás tú? No se olvide de dónde Dios lo sacó a usted. El problema es los que crecemos en el cristianismo, no sabemos lo que hay, y aquí están buscando salir allá y buscan allá afuera y se pierden el mundo cuando hay gente del mundo viniendo a la iglesia. Por eso el que más es perdonado, más ama. Esos jovencitos aquí que están en la iglesia no saben lo que es lo malo y andan mirando por fuera de la ventana. Yo quiero andar afuera, como que sea algo bonito mientras observa lo que te cuentan los hermanos. Te dicen allá afuera no hay nada bueno. ¿Amén, hermanos? Pero quiero que vea conmigo, número 3 y último, sus efectos. ¿Qué pasó? La persecución no destruyó la iglesia, la dispersó. Y en esa dispersión, el plan de Dios siguió cumpliendo. Letra A, escriba ahí, los miembros de la iglesia fueron esparcidos. Antes de presentar los siguientes versos, tiene que entender cómo Dios usó esta persecución. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo, pero no se estaba moviendo. Y la persecución les obligó a salir de su zona de conformidad. La palabra esparcir significa dispersar o distribuir en diferentes direcciones en lo que estaba reunido en un solo lugar. Hechos 8.1, ¿están conmigo ahí? Note lo que dice ahí. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y todos fueron qué? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ese era el plan de Dios. Aquí fueron esparcidos. ¿Y qué pasó? ¿Están conmigo? ¿A dónde fueron? Hechos 1.8 dice Dios les mandó ir a Judea, Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no habían hecho eso. Se habían quedado en un solo lugar. Escriba letra B, el evangelio fue difundido. Dios convirtió este daño en una bendición. Lo que Saulo quería destruir, Dios lo multiplicó. La palabra difundir significa extendido, propagado o esparcido ampliamente algo. Como una idea, mensaje o información hacia muchas personas o lugares. En Hechos 8.4 dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes, ¿qué hacían? Anunciando el evangelio. Ellos estaban en Jerusalén y no salían de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó una persecución. Y la persecución hizo que se esparcieran. Y los que estaban esparcidos, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Iban saliendo, anunciando el evangelio. Pero ¿quién se quedó en Jerusalén? ¿Cómo sabe? ¿Cuál pasaje dice eso? ¿Cuál? Versículo 1, dice al final. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria. ¿Qué es la frase ahí? Salvo los apóstoles. ¿Quién iba predicando la palabra? ¿Quién? ¿Quién? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahorita voy a hacer. Los cristianos. ¿Los líderes? Muchos dicen, si tú no eres líder, tú no tienes que evangelizar. Pero el evangelismo es ¿de quién? De todos. Una vez toqué la puerta de un señor, él pensó que era como él, hablamos de Jesucristo, le pregunté si él estaba seguro de ir al cielo, él me dijo que no. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Pues tengo que recibir a Cristo, bautizarme, guardar los mandamientos, ser un buen cristiano, etcétera, etcétera. Dije, bueno, dice la Biblia aquí, número 1, todos somos pecadores, sí.
¿Hay un precio por el pecado? Sí, pero, me dijo él, pero Cristo, sí, ok. Número 3, Cristo pagó por tus pecados, entonces ya eres salvado. No, tienes que perseverar. Eso no dice la Biblia. Y le empecé a mostrar verso tras verso, sin exagerar. Duré con él como unos 15 minutos, nada más explicándole cada verso en Gálatas, en Romanos. Fui a Colosenses, lo llevé a las Escrituras y de repente él me empieza a mirar a mí y ¿a ti qué te envió? Así enojado. ¿Quién te envió a ti? ¿Cómo quién me envió? ¿Quién te envió a ti? El Señor me envió. ¿En serio? ¿Dios te envió? ¿Se te reveló por un sueño o te habló un profeta vino? Dije, no, entonces tú no eres enviado, me dijo. Tú eres un falso maestro, eres un lobo, me empezó a decir. ¿Quién te envió? Solamente la gente escogida puede predicar este evangelio. Y como tú no eres escogido, ¿quién te envió? Y ahí se agarró y me cerró la puerta y me quedé. ¿Y está loco? No fue la única vez que me pasó eso. Una vez estábamos caminando y uno allá por donde está el Orange Market, por la Mini, había una lonchera que venden legumbres. Me dijo lo mismo. ¿Y ustedes quién les envió? Ustedes, los hermanos separados, ¿quién los envió? Si ellos están buscando una autoridad, una institución que los envíe. Otra ocasión decía, no, solamente los que son preparados y llamados pueden predicar. Pero este pasaje claramente dice que los apóstoles, ellos se quedaron, todos fueron esparcidos. ¿Y quién predicaba el evangelio? Hay gente que ataca lo que es la gran comisión diciendo que Dios le dio a los apóstoles el encargo de predicar el evangelio y solamente a ellos, no a cualquiera. Usted, según ellos, no puede predicar el evangelio. Tiene que ser llamado, escogido y preparado por Dios mismo de manera sobrenatural. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia está saturada, el libro de Hechos, de gente común y corriente. Hay lista de muchos cristianos que predicaban el evangelio, que no fueron llamados por Jesucristo, ni fueron enviados directamente por Él, sino que obedecieron el mandato bíblico. Y cualquiera que escuche y lea y conozca el evangelio, ya recibió un llamado a predicar el evangelio. La próxima vez que alguien me preguntó eso, ya sé quién lo envió, Dios me envió. ¿Escuchaste una voz? Escuché una voz clara. Entró por aquí, la escuché y dije, heme aquí, Señor, yo voy. Ellos se imaginan, wow, Dios le habló, pero fue la voz de mi pastor. Me dijo, ve a ganar almas, y yo fui. En el banco caminaba, me decía uno, tú eres cristiano. Y ahora yo trabajaba en el banco, estaba en el vestíbulo, y le dije, ¿cómo sabes que soy cristiano? Me dijo, es una luz te seguía. Y aproveché esa luz, y dije, pues esta luz te quiero dar, mira, y le empecé a dar el evangelio ahí también. Estaba sentado en la oficina abriendo una cuenta y me dijo el Señor, tú eres cristiano. ¿Cómo sabes? Ahorita sentí algo. Déjate, quiero enseñar que sientas algo verdadero y le empecé a dar el evangelio. Oh, yo sería un tremendo de esos. Ya me siguen luces. La gente siente cosas conmigo. Pero eso no importa, lo que importa es lo que dice la Biblia. La gente quiere hacerla sensacional. Los creyentes comunes predicaban la palabra. Ellos fueron esparcidos. Hay un pasaje muy triste en la Biblia, dice que Herodes mató a Jacobo. O sea que esto va a seguir adelante. La persecución contra la iglesia. Usted, hágame un favor. Usted vaya y busque la historia de la iglesia y vea lo que enfrentaron. Usted cuando escucha de Gladiador, usted no sabe lo que ahí mataban a cristianos. Usted entretenido con esos ahí en el Coliseo y wow, peleó con un león. Esos leones eran para matar a cristianos. La gente llegaba al Coliseo, unas luces hermosas en todo el Coliseo. Lo que usted no sabe es que ellos tenían una forma de encender en fuego los cuerpos de los cristianos y ellos eran las luces. Eran decapitados, aserrados, desterrados. Dice la Biblia que somos espectáculo del mundo. El mundo venía para ser entretenidos como un espectáculo. Pero era al costo de la vida de los cristianos. Por eso una de las últimas palabras de Jesús a la iglesia se encuentra en Apocalipsis 2:10, que dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta qué? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la exhortación de Cristo a la iglesia en Esmirna. Confirma que la persecución, escuche, es el parte del plan de Dios. Así que concluimos la primera parte del capítulo 8, su cabecilla, que es el apóstol Pablo. Su objetivo
El blanco fue la iglesia local y sus efectos era silenciar la iglesia, pero más bien la persecución la esparció. La próxima semana continuaremos con el versículo 5. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Danos gozo, alegría, que en este momento tenemos una puerta abierta y libertad para reunirnos, para adorarte, para predicar tu palabra. Rogamos, Señor y Espíritu Santo, que nos redargullas, nos des un fuego ardiente por ti, por Jesús y por tu causa. Señor, te pedimos que tú salves a nuestros seres queridos, aquellos familiares que a nuestros ojos parece algo imposible, que ellos sean salvos, quizás muy religiosos, quizás muy pecadores, pero Señor, si tú salvaste a Pablo, qué gran ejemplo es que tú puedes salvar a cualquiera. Gracias, Padre, por la salvación y la vida eterna. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.